Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Topo a la Vista, Universos en tus oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pasó el día del libro y yo aquí celebrando todavía. Para las personas que leemos, todos los días son el día del libro, y aunque suene cliché, es un poco cierto. Siempre tenemos un mundo que visitar. Pero quiero hacer un capítulo diferente. Y de ahí el nombre del mismo, porque me han preguntado largamente, como en distintos contextos, pero ¿cómo si tú eres ciego, tú lees? Yo tengo discapacidad visual desde siempre y la lectura ha sido para mí y para muchas personas con discapacidad visual un camino, un refugio, un mundo, un espacio muy propio. Entonces quiero que nos detengamos un rato en la posibilidad de tensionar la idea de que la lectura es para todas y todos, de que es democrática, de que todos y todas pueden acceder a ella. ¿Cómo lee una persona ciega? Yo creo que lo primero que se les ocurre es a través del braille. El braille es un sistema de lectoescritura creado en Francia en el siglo XIX y opera básicamente a través del tacto. Son 6 puntos que se disponen en distintas combinaciones formando las letras. Se tocan las letras, es un sistema alfabético y las personas ciegas podemos leer con este sistema. Ahora, es un sistema caro en tanto que ocupa mucho papel y es un sistema además que ocupa mucho espacio. Cuando, por ejemplo, para que se hagan una idea, un volumen que en tinta son 100 páginas, en braille son 200 páginas. Eso ha hecho que erróneamente, a mi parecer, las personas encargadas de la educación y la política educativa se estén decantando por formas de alfabetización que no incluyen el braille para personas ciegas. Eso me parece un error, por cuanto aprender a leer y escribir no solo es alfabetizar, sino que también es ejercitar procesos cognitivos y una serie de otras cosas. Entonces, ¿cómo lee una persona ciega que no sabe braille? Y allí es donde empiezan a aparecer otras formas de lectura, como el audiolibro, que afortunadamente, y aquí pensando en los cambios, es para todas y todos, pero también lee a través de libros digitales, por medio de lectores de pantalla. Y aquí algunos nombres clave: el JAWS, el VoiceOver y otros lectores que funcionan en el día a día de las personas ciegas. Es interesante que obviamente la pregunta dice, bueno, pero ¿y entonces los ciegos no leen, escuchan? Y ahí aparece otra pregunta, otra tensión. Leer, escuchando, ¿es leer? ¿Estamos realmente acercándonos también a la lectura cuando escuchamos? Yo diría que por supuesto que sí. Quizás los procesos cognitivos son distintos, pero en rigor estamos aprendiendo la historia, estamos entrando en los mundos narrativos o en el contenido cuando el texto no es literario. Son otros procesos, pero finalmente la experiencia estética también se vive. ¿Qué pasa cuando la persona ciega, por ejemplo, lee digitalmente? Ocurre que, como la lectura es mediada, puede leer a mayor velocidad. Como está muy acostumbrada a leer con audio, también utiliza un ritmo diferente de lectura, y esa es la razón por la que muchas de las personas ciegas que leemos a gran velocidad y hartos libros, digamos. Pero esto tiene un montón de peros y de matices sobre los que nos queremos detener. ¿Cómo se hace digitalmente una adaptación de una novela gráfica, de un cómic, de un manga, de un libro álbum? Y esto es el gran debe, la gran deuda que hoy día tiene la accesibilidad, porque todavía no hemos encontrado una manera de hacerlo accesible. Existen, quizá, algunas formas. He visto textos adaptados como maquetas, por ejemplo, lo que me parece a mí una experiencia un poco cuestionable, por cuanto no es escalable, ¿cierto? Y no es tan fácil, va a aumentar los costos y una serie de cosas, ¿no? He visto dispositivos de mediación. Yo mismo he participado en la construcción de uno para descripción de imágenes, pero eso supone una lectura mediada, no es como ver una película en audiodescripción, de lo que alguna vez hemos hablado aquí. ¿Cómo se adecua, cómo se adapta un libro para personas ciegas cuyo contenido está dado por lo visual? Y ahí esa es una respuesta que hemos de ir trabajando
Todavía hay textos que traen QR y entonces uno puede leer las descripciones después o acceder a un formato más audible, pero es un tema que no está resuelto y que ha hecho que las personas ciegas nos quedemos fuera de una serie de géneros como los que mencionaba. Finalmente, el concepto que está detrás y que atraviesa toda esta conversación es la accesibilidad. Lectura y accesibilidad, un binomio indisociable cuando se trata de hacer que la lectura sea para todas y todos. Antes de avanzar hacia allá, sigamos con las preguntas. ¿Cómo lee una persona sorda o con discapacidad auditiva? Es un tema complejo del que yo no soy experto, por lo que me voy a referir solo a generalidades. Lo primero que sabemos es que, dado que su lengua puede ser, no es el español, sino que es la lengua de señas, ya tenemos una complejidad vinculada con la lengua. En el caso en que sea así, hay otros que tienen, u otras personas que tienen una relación mejor con el español, pero ya hay una relación compleja con la lengua, por tanto se vuelve difícil la lectura. Y ahí mi hipótesis y también lo que he visto es que funcionan muy bien cuando leen textos que son con imágenes, libros silentes, por ejemplo, o textos que estén narrados con la imagen, con el modo visual, y que no tengan una fuerte presencia de lenguaje simbólico. Y en ese mismo sentido emerge un nuevo modo de lectura, que es la lectura fácil. Y aquí en la lectura fácil es interesante referir qué es primero, ¿no? Es una adecuación, un modo de adecuar los textos para hacerlos accesibles a las personas que tienen alguna dificultad de comprensión, dice la definición oficial. Ahora bien, a mí me parece que no solo es eso, sino que aquellas personas que tienen complejidades para relacionarse con la lengua y también personas que pueden optar por preferir este sistema, es decir, no solo hay que mirarlo como una solución para un problema. La lectura fácil lo que hace es adaptar el texto en el contenido, primero, haciéndolo visual, por ejemplo, o disminuyendo la carga simbólica, y también lo adecua en términos de diagramación, de visualidad, relevando las cosas importantes, poniéndolas con un poco más de preeminencia visual, de modo que sea más fácil también acercarse. Eso entraña un montón de complejidades para las que yo al menos no tengo respuesta, pero lo que sí sé es que funciona y que hay un montón de iniciativas que apuntan precisamente a hacer que el material clásico, por ejemplo, o los textos importantes estén en este sistema. ¿Lectura para todas? ¿Lectura para todos? Y ahí la gran pregunta, y vuelvo al binomio inicial, lectura y accesibilidad. ¿Estamos dispuestas a permitir que se adecuen los textos? ¿Estamos dispuestas quienes trabajan en las editoriales, en el circuito del libro? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿Cuánto estamos dispuestos a permitir? Y la pregunta más interesante aún, ¿somos conscientes de que existen tratados internacionales que velan por el acceso de las personas con discapacidad a la literatura y a la lectura? Yo quiero hacernos pensar qué supone hoy día para una persona con algún tipo de discapacidad acercarse a la lectura. ¿Qué desafíos le entraña? ¿Cómo encontrar los libros? Porque, no sé, me tocó ir a varias ferias del libro a propósito del Día del Libro, y si me preguntan, yo no vi libros accesibles, abiertamente accesibles. Partiendo de la base de que la propia feria no es accesible. ¿Cómo una persona ciega va puesto a puesto, preguntando, buscando, mirando? Entonces, es una mirada que requiere que el sistema literario ponga atención sobre esto, ¿no? Hay que mirar desde todos los lugares del sistema editorial. Tratados internacionales lo dicen. La realidad no sé si lo afirma o lo pone en práctica. ¿Estamos dispuestos las editoras, por ejemplo, a que siempre exista un libro, una versión digital adaptada a la normativa internacional IPA, accesible?
estamos dispuestas, por ejemplo, a que las editoriales o los autores sepan que sus libros van a tener que ser intervenidos, por ejemplo, para hacer que una novela gráfica, un cómic, un manga sea accesible para personas ciegas y con discapacidad visual? Son preguntas que yo me hago, que no tengo respuesta, pero que me obligan a cuestionarme que en pleno siglo XXI todavía no tenemos respuesta para eso. Y que me hace pensar que tengo que agradecer a todas las personas que están trabajando hoy día por la accesibilidad. Desde la persona que te decidió leerte un libro en voz alta, hasta la persona que te describió las imágenes en un libro que te tocó leer, pasando por aquellos que están preocupados de la política pública y llegando finalmente a las personas con discapacidad que tenemos una paciencia y un tesón para llegar a la cultura. La cultura, la lectura, la educación son derechos que uno quisiera ver conformados, que uno quisiera ver solidificados, corporizados en acciones. Yo no quiero morirme sin haber encontrado, no yo, sino que ver un método para que las personas ciegas podamos leer mangas, cómic, porque creo que es justo. Finalmente el imperativo que está detrás de esto es la justicia social. Y en ese sentido, en un nuevo mes del libro, yo quisiera conmemorar, homenajear a todas las personas que desde el sistema literario están abogando por la justicia social y la justicia literaria, la vamos a llamar hoy día. Así que nada, quisiera que después de este capítulo nos quedemos pensando. Quisiera que cada uno de las personas que escuchan este programa, desde el lugar donde estén, se den el espacio para reflexionar, para ofrecer también su voz, su experiencia a aquellas personas que por diferentes razones no llegan a la lectura, porque aquí yo solo mencioné aspectos vinculados con la discapacidad, pero hay múltiples otros, por autopercepciones, por prejuicios, por políticas, por recursos. La lectura todavía tiene algunas trabas que cruzar para llegar a todas y todos. Así que nada, cada uno tiene algo que hacer por hacer de verdad que el Día del Libro y el Mes del Libro sea una fiesta de la democracia y una fiesta que nos permita ponernos felices, porque todas y todas tenemos algo que leer. Un abrazo tremendo, que estén muy, muy, muy bien. Mañana o pasado vamos a subir las lecturas del marzo asiático para seguir conversando. Recuerden que nos encontramos aquí en Topo a la Vista, universos en tus oídos, y que este es siempre su espacio. Nos vemos. Chao, chao.